Y bueno, chiquillos, todo listo para un nuevo video que les adelanto quedará bastante interesante porque viene cargadito, cargadito. Lo que venimos escuchando hace mucho tiempo con el tema de las Copas de Europa, para mí es sumamente interesante, pero me llama mucho la atención algo que ellos siempre como a que han defendido y es el discurso de no, las Champions no importa, lo importante es no es cuántas has ganado, sino cómo las has ganado, cosas así, o no, no importa que tengas 15 Champions, si no sé qué, si no sé cuál, lo mismo cuento de toda la vida, ¿no? Pero es muy llamativo que a la primera de cambio que tienen algún media oportunidad, siempre están buscando quitarle mérito o colocarse más méritos de los que ellos tienen. Pues lo que vamos a repasar hoy es de Albert Lezán y compañía, que bueno, sabemos este entorno más o menos lo que significa, pero también algo muy importante y es algo sobre el final de una periodista que habla algo sobre Vinicius que para mí es sumamente clave y se los dije y lo voy a repetir el día de hoy. Era fácil prever que cuando llegara el momento en el que Vinicius medio, ni siquiera necesitan que Vinicius esté otra vez al nivel del Balón de Oro, sino que empezaran a verlo medio levantando el vuelo, iban a caer otra vez en el tema de la provocación, de que Vinicius provoca, de que no sé qué, no sé cuál, ese tipo de cosas que ya habíamos escuchado. Lo interesante de este video es que están ustedes aquí para disfrutar. Voy a bajar un poquito esto porque con mucho aire aquí. Así que bueno, lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y no me quiero enredar mucho. Quiero que arranquemos ya y vamos a empezar con lo de las... ¿En cuántas Champions? 80 y 40 y pico de Champions, 52. Yo no sé ni cuántas dicen ya. Vamos a colocarlo porque me parece excesivamente brillante. En breve les voy a añadir algo. Tiene 48 Champions, no 5, no, 48. Siempre está bien recordar que el Barça tiene 48 Champions, no 5, no, 48. 48, es Sí, que sí. el club, claro, es verdad lo que dices, Carlos. Fútbol Club Barcelona. El Barcelona tiene 48 Copas de Europa. 48. Decid lo que queráis. No hay ningún club en el mundo con 48 títulos europeos. Solo el Barça. Y a partir de aquí, venid a la tetita de mamá loba a mamar todo lo que queráis. Como Rómulo y Remo, os amamantamos. No hay problema, tenemos 48. Vamos sobrados de ego. Porque el Barça es más que un club por eso, porque no solo es fútbol masculino y femenino. Es balonmano, es baloncesto, es atletismo, es ciclismo, es hockey sobre patines. Es todo. Esa es la grandeza del Barça, que todos formamos parte de la misma familia y tenemos 48 Copas de Europa. Y sí, las celebramos todas por igual. ¿Pasa algo? Igualad eso. Igualad eso. Es que es sencillamente maravilloso. Por cierto, la del verle San con los lentes, bueno, no sé si tiene que ver un tema de las luces, tanta cosa que eso termina afectando la vista. Me imagino que es eso y no quiero pensar otra cosa. Pero me parece muy llamativo lo de esta gente, de verdad. Mira, te hablan de balonmano, de hockey sobre hielo, de perinola, de un montón de cosas que ellos supuestamente tienen Champions. Lo particular de todo esto es que tú le preguntas así, o sea, tirándoles así la pregunta, porque si después le das tiempo a investigar, obviamente lo van a googlear y lo van a saber, pero te lo preguntas así directamente, mira, puedes decirme, por ejemplo, fraccionarlas, el Barça de fútbol lleva 5, el de femenino no sé qué, el de masculino, o sea, el de balonmano, el de baloncesto, y quedan absolutamente ridiculizados. Tampoco es que yo los he visto mucho ¿cómo es que se llama? Donde celebran ellos los títulos, se me olvidó el nombre. El lugar este donde celebran los títulos a canaletas. Tampoco los he visto en canaletas celebrando una Champions de balonmano. Es que me parece sencillamente maravilloso, repito. Para ellos, no, esto no es importante de verdad. O sea, es ridículo pensar en lo de las Champions, no sé qué, eso no te hace el mejor equipo del mundo con las 15 Champions porque nosotros tenemos 40 y pico, pero repito, siempre están intentando subirse a este tipo de relatos que me parece absolutamente lamentable. De todos modos, hay una frase que me encanta y trato siempre de decirlo en este tipo de cosas: si ellos, muchachos, son felices de esta manera, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a esta pobre gente? Es tan sencillo como eso. De todos modos, bueno, cada quien que haga lo que quieran. Vamos a colocar ahora algo, esto de Davos Ceneice, que es un chico que tiene sus cosas, pero la mayoría de las opiniones que tiene suelen ir bastante acertadas y mucha atención con esta. Para mí es obvio que el año pasado, por el conflicto entre France Football y el Real Madrid por la Superliga, no quisieron darle un balón de oro a un jugador del Real Madrid. Y se dieron al Manchester City que obedece como puta todo lo que le dice France Football. El balón de oro perdió credibilidad. En el momento donde le dieron el balón de oro a un jugador que correspondía y alargaron la votación y le dieron votación a periodistas que no iban a votar solamente para que no gane Vinicius. Uno van a decir que no, pero porque les duele la verdad, muchachos. Le robaron el balón de oro a Vinicius, a mí Vinicius. ¿Qué les puedo decir al respecto? Es que, mira, por cierto, una de las cosas que me parece más significativa es que estos mismos que estaban llorando por el Balón de Oro,
Ahora están con que Lamine no había dicho nada, que por cierto Lamine había dicho un montón de veces como que no, si vamos a pelearnos el Balón de Oro, nos lo peleamos tal día, y al final pues básicamente él terminó perdiendo ese título, eran los favoritos para ganar la Champions, salió de su boca, terminó saliendo un montón de cosas que no terminaron siendo ciertas, y repito, los mismos que en ese momento dijeron no, que ganó el fútbol, que justicia, que no sé qué, son los mismos que en su momento dijeron que ahora Lamine lo merecía, habiendo hecho peor temporada que la de Vinicius. Es que me parece increíble. Y llega alguien como Davo, que bueno, no está especialmente afiliado de alguna u otra manera con el Real Madrid. Les dice la verdad y obviamente no les termina de gustar porque odian que les digan la verdad. O sea, están tan acostumbrados a estar rodeados de mentiras que ellos mismos se mienten y que cuando les dicen la verdad pues terminan enfadados, ¿no? Vamos a cerrar con lo que les dije de María Brillante, por cierto, lo he dado aquí, para que no se les olvide que a Vinicius le robaron un Balón de Oro y que, bueno, creo que la credibilidad que ha perdido este premio es absolutamente notable. Pero quiero cerrar con esto de esta periodista que me parece brutal, brutal en muchos sentidos y va muy en la línea de lo que yo les vengo diciendo hace mucho tiempo. Volvió a ser el Vinicius de siempre y necesita esto. Oye, pues no puede ser un buen jugador y tener un buen rendimiento sin faltar el respeto a las instituciones, a segunda. ¿Sabes qué pasa? Lo estáis justificando ya. Es un ya. discurso manido, ¿no? Qué problemático es porque se tiene que revelar tener carácter y eso es algo que a la gente que tenemos un carácter fuerte nos ha pasado mucho, no significa ser problemáticos. Y Vinicius no es en absoluto un jugador problemático. Pero ¿cómo que no? Pero ¿cómo que no? Jamás he visto a Vinicius. María, si la ha liado en todos los campos. ¿Puedo terminar o solo vais a hablar vosotros? Jamás he visto a Vinicius dirigirse a la grada si la grada se ha comportado. ¿Cómo He que visto a Vinicius dirigirse a la grada cuando se le ha cantado balón de playa, no le pueden silbar, cuando se le ha insultado por su color de piel, cuando se le ha insultado diciendo de tonto. ¿Balón de playa? Otros no lo harían, vale, pero es que otros no son Vinicius. No. Mira, me parece muy bien que no se quede callado, porque queréis un Vinicius dócil, queréis un Vinicius bajo mínimos. Y va a dar mucha guerra. Y contestará a la grada cada vez que se le insulte. Contestará a la grada cada vez que se le falte al respeto. Se encarará con el árbitro cada vez que le falten al respeto en el terreno de juego y no le saquen tarjeta al oponente cuando se lo merece. Pero ¿qué? No se va a callar nunca. Y habla con palabras y habla con asistencias y goles como el otro día. Y eso es lo que os duele tanto y lo que os molesta tanto. María, Vamos a hacer un muy buen Es que chicos, repito, es absoluta élite el discurso que acaba de dar esta mujer y es una realidad incluso que podemos aplicar en la propia vida, ¿no? O sea, chicos, mira, si tú llega un tipo que conoces o desconoces y te falta el respeto, pues sencillamente tú lo que haces es mandarlo al carajo porque es algo natural, muchachos. Es natural que nos encontremos con este tipo de situaciones durante el día a día, ¿no? De todos modos, no sé ni qué añadir, es que me parece que ha sido brutal y es algo que les dije hace poco, les dije, muchachos. Obviamente, a esta gente sabe que ahora que Vinicius estuvo mal deportivamente, se le veía cabizbajo, ni siquiera peleaba con el árbitro, con la grada, perdón. O con absolutamente nada, me pasé la mano para y me dio alergia. Con absolutamente nadie, ellos sabían que Vinicius estaba absolutamente hundido y les encantaba verlo así. Ahora que Vinicius está demostrando que volvió el Vinicius en general, ellos es algo que les molesta absolutamente. Les dije hace un tiempo, va a llegar un punto en el que vamos a volver. Era curioso que no se hablara más del Vinicius provocador, de que la grada, de que no sé qué, y ahora que está volviendo, pues a esta gente sencillamente es que le jode muchísimo. De todos modos, me parece brillante, no le coloco ni una coma a este discurso. Me gustaría, por supuesto, saber sus opiniones en los comentarios. Y lo de siempre, me van a dejar su like, suscripción. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao.